Hoy comenzamos el mes de junio, hoy es el día 1 del mes de junio y este me parece que fue su último día. Todavía me sirvió una clase de hace rato, entonces yo creo que ya mejor lo damos de baja. Este fue de 2 puntos. Hacemos ahora el azul, voy de violeta a rojo. Me falta la naranja. Entonces estamos a 1 de junio de 2023 en Biomatemáticas 2. Y hoy vamos a ver de nuevo funciones trigonométricas y vamos a trabajar con ellas. Comencemos con una función trigonométrica, la función y la más fundamental, y igual a 1 por el seno, por eso no pongo el 1, de 1 por el ángulo x. Voy a usar la x en lugar de la famosa letra teta griega. Como el coeficiente del seno es 1, no lo escribo. Como el coeficiente de x es 1, tampoco lo escribo. Como la potencia de x es 1, tampoco lo escribo. Están implícitos, recuerden. Bueno, ¿cuál es la derivada prima o d en dx del seno de x? El coseno de x. Ya está resuelta esa. Bien. Pongamos otra función y para eso lo voy a usar entonces otro color de tinta para distinguirla claramente. Digamos que ahora voy a usar la tinta verde para una nueva función y igual a el seno, 1 por el seno, hasta aquí es igual a la primera función azul, a la menos 1 de x. Sí, también tengo aquí una potencia que eleva a la función seno, que es 1, pero aquí la especifico, aquí está implícita, aquí es explícita, la escribo, porque no es más 1, sino que es menos 1 y entonces tengo que hacerla explícita. Esta es función inversa de el seno de x. Vamos a ponerle de seno a la más 1 de x. Bien. Bueno, voy a seguirme con esto. La función inversa, de hecho, me recambia las variables. ¿Cómo puedo trabajar con esta función sin que tenga aquí la potencia a la menos 1? Pues, como es inversa, significa que voy a invertir los términos. Y ya no va a ser y, sino que ahora va a ser x, y x ahora va a ser y. Y entonces la función inversa de esto es igual, esta igualdad a su vez es igual, vamos a poner así, esta igualdad es igual a esta otra igualdad. X, y pasa a ser ahora x, y el seno a la más 1 es de y. Me falta aquí. Ahí está. Ahí está, ya. Me falta algo. Ok. Entonces, esto a la menos 1 es igual a esto a la más 1. Como vemos, están invertidos los signos y por lo tanto están invertidas las variables. Esa es la función inversa de la función y igual a seno a la menos 1 de x. La función inversa es x igual al seno a la más 1 de y. Bueno.
Ahora yo me pregunto cuál es la derivada del seno de esta, de y, pero en x. Esta va a ser igual a, esto era la derivada del lado derecho, pues será igual a la derivada del lado izquierdo, ¿no? Será igual a la derivada en x de esta x. La voy a poner así para que se vea bonita. Ok, bien. Esta derivada, si la resolvemos, ¿cuál es su resultado? Ya la hicimos la vez pasada. Revisen, saquen los apuntes de la clase pasada. ¿Cuánto es la derivada de x? Podemos usar la regla de la potencia. Finalmente, x es igual a x multiplicada por 1 elevada a la potencia 1. La derivada de x será entonces 1 por la potencia multiplica al coeficiente. Entonces sería 1 por 1 por x a la x, no, a la 1 menos 1, ¿no? A la potencia menos 1, a la 1 menos 1. Sería entonces, la derivada de x es 1 por 1, 1 por x, x. 1 menos 1, 0. Y x a la 0 es... Dilo, sin miedo. Eso, perfecto. 1. Entonces aquí, la derivada de x en x es 1. Ahí está. Ok, bueno. ¿Cuál es la derivada del seno de y? ¿Cuál es la derivada del seno de y? Aquí tenemos que aplicar la regla de la cadena. Porque finalmente tenemos el seno de y, pero lo queremos derivar en función de x. Entonces, la derivada del seno por la derivada de y. La derivada de y es igual al seno de x. Entonces, recuerden que la regla de la cadena, lo que me dice, la regla de la cadena es, hago la derivada. La regla de la cadena se aplica en funciones compuestas, funciones que tienen funciones adentro. ¿Por qué esto es una función compuesta? Porque esta función seno de y son en realidad dos funciones. Es la función seno y la función y, donde y es esta y. Entonces esto es igual a el seno del seno de y. No, de x, perdón, de x, sí. Y gracias, tú lo dijiste bien, yo lo dije mal. Lo que pasa es que me emocioné. Eso me pasa. Me emociono y luego meto la pata. Ok. Es el seno de y, esta función. Empecé ya acá. Okay. El seno de y es el seno del seno de x. Porque y, esta y es esto. Entonces, esto entra aquí. ¿Ok? La regla de la cadena me dice que que el resultado de esto, esta, es igual a la derivada de la función de adentro por la derivada de la función de afuera.
tengo una función adentro del paréntesis y tengo una función afuera. Entonces sería la derivada del seno de esto por la derivada de y, de esta y. ¿Ok? Entonces, del lado derecho es igual a 1. Esto es igual a 1. Del lado izquierdo, ¿qué me queda? La derivada del seno de y, del seno de x, es el coseno de x. Por la derivada del seno, que es el coseno de esto. Del coseno de, a ver, el coseno de y, déjame ver, vamos a ponerlo por partes. El coseno de, vamos a ponerlo por partes. Voy por partes. Me voy a venir para acá. Aquí para no. Ok, vamos por partes. Entonces, la regla de la cadena es el coseno de y por la derivada de esto, la derivada de y. Voy a quedar acá. Vamos por partes. Por dy en dx. Y esto es igual al 1 de la derecha. Bien. La derivada de... ahora lo que tengo que hacer es despejar. Se despeja de y en dx. ¿Cómo despejo de y en dx? dy en dx es, me queda 1 entre, esto lo tengo de este lado, del lado derecho tengo el 1, divido el lado izquierdo entre coseno de y, debo dividir el lado derecho entre coseno de y, entonces me queda acá, dy en dx es este, aquí está solito, ya está despejado, y el coseno de y queda del lado derecho, coseno de y, ahí está, vamos por partes, así no nos equivocamos. Bueno, tenemos el coseno de y de x es igual a 1 entre coseno de y. Ahora, el coseno de y es la raíz cuadrada de uno menos x cuadrada. Esto de las igualdades trigonométricas. ¿Sí? Eso revísenlo en el teorema de Pitágoras, el análisis del desarrollo del teorema de Pitágoras para las funciones trigonométricas salidas del teorema de Pitágoras. De aquí sale esta igualdad, esta definición. El coseno de y se puede definir como la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. ¿Sí? De la relación de los catetos con la hipotenusa en el triángulo rectángulo. Por eso no lo voy a... tenemos una igualdad, el seno también que se desprende de aquello. El seno cuadrado de y es igual, perdón, me faltó aquí esta cosa. El seno cuadrado de y
más el coseno cuadrado de y es igual a la unidad. También de aquí, déjame poner aquí incluso, lo voy a puntear así para distinguirlo. Esto sale del análisis del triángulo de Pitágoras. ¿Okay? Esto es nuestra función acá. Esto es cómo le hago para resolver de aquí abajo esto. O sea, el coseno se... El coseno de y lo puedo definir yo tomando lo de la definición del triángulo de Pitágoras como la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Es una definición. Puedo decir un axioma, una ley de la matemática, una ley de la trigonometría. Y lo que puse abajo Es otra ley de la trigonometría, otra definición de la relación de las funciones trigonométricas, seno y coseno, del análisis del triángulo rectángulo. Lo mismo. que sería lo mismo que lo de arriba. Ajá, bien, sí. ¿Sí? Ok, sí, ok, sí, ya. Vamos bien, Sí. vamos bien. ¿Sí? Ahora, correcto. Yo esto lo puedo desarrollar para quedarme finalmente con lo que me interesa, el coseno de y. Quiero el coseno de y. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Pues aislar esto, despejarlo. Entonces tengo el coseno cuadrado de y será igual a 1 menos el seno cuadrado de y. ¿Bien? Y esto lo resuelvo, le quito el cuadrado, sacando la raíz cuadrada. Entonces el coseno de y será igual a la raíz cuadrada de la raíz cuadrada de 1 menos el seno cuadrado de y. Ya tengo el coseno para que se vea. Ya lo puedo poner aquí. ¿Ok? Bien. Bueno. Entonces, si la raíz cuadrada de 1 menos el seno cuadrado de y, de la capa, que es todo dentro de la casita, no, ya me sé bolas de sombra. Sí, me quedé hasta acá, la raíz cuadrada. No es más lo que tengo acá. Lo que tengo acá es el seno de y. Aquel seno de y, ¿dónde quedó? Está acá. Seno de y. Ahí está la función, ¿sí? Ok, bueno. Aunque está planteada como para obtener la derivada. Pero digamos, si el seno de y es igual a x, ¿sí? El seno de y es igual a x, el seno de y es igual a x, por lo tanto la derivada del seno de y debe ser igual a la derivada del seno de x. Entonces, el coseno de y, que es igual a la raíz cuadrada, ahí la tenemos, de 1 menos seno cuadrado de y. Bueno, es paréntesis y en paréntesis, ¿ok? Está medio feo, pero así es. Me lleva al hecho de que el coseno de y, que es el coseno de y, ¿dónde está? El coseno de y. Ok, bien. Entonces, déjenme ver. dy en dx. ¿Dónde quedó el dy en dx? Ya me perdí. Aquí en donde está. Aquí está. dy en dx será igual dy en dx
será igual a 1 de y en x igual a 1 entre coseno de y, donde coseno de y es la raíz cuadrada de esto. 1 menos el seno cuadrado de y. O sea, este no salió de la manga, sino que salió de aquí. Porque este es igual a este que está acá. Bueno, ya lo pasé para acá. Ahí está. Bien. Ok. Entonces, la derivada en x de el seno a la menos 1 de x será igual a la derivada de este de acá y la derivada de este de y en dx. La derivada de x del seno de x, allá está, la derivada de este de aquí, será igual a el inverso de la raíz cuadrada de e1 menos x cuadrado. Pues salió esa de acá. Porque el coseno de y es igual a este es igual a esto es igual a esto, y entonces queda que es igual la derivada en x del seno inverso de x es 1 entre la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Esto usando la regla de acá. Es un tanto engorrosa porque son dos derivadas que tengo que resolver, porque son dos funciones. Si la función compuesta es más compuesta, aquí el descompuesto voy a hacer yo, porque entonces voy a tener que realizar más derivadas, pero es resoluble. No es el fin del mundo. Simplemente, mientras mayor sea el número de variables en la función, en el fenómeno que me interesa conocer, pues sé que lo que tengo que hacer para entender la dinámica del fenómeno, recuerden, el cambio del fenómeno conforme va avanzando en el tiempo, por ejemplo, es que debo usar la definición de la derivada. Un ejemplo de la vida cotidiana. Las cosas cambian de posición en el espacio. ¿Sí? Al espacio lo representamos con la letra X y cambian en función del tiempo. Tiempo. Si hay una relación entre estas, pues entonces esta relación puede dibujarse en una gráfica cartesiana. Normalmente lo que controlo o mido directamente del aparatito, del cronómetro, del reloj, es el tiempo, es mi variable controlable, mi variable independiente, porque la puedo apretar. Yo puedo saber cuánto puede echar andar el cronómetro y voy viendo los números. Yo los veo, 1, 2, 3, 4, 5 segundos, 1, 2, 3, 4 minutos, días, semanas, meses, años, depende del fenómeno biológico que estén estudiando. ¿Sí? Si es reproducción de bacterias, esas suceden en minutos. Si es reproducción de conejos, esas suceden en días. Si es reproducción de personas, esas suceden en meses. Si es reproducción de elefantes, esa sucede en años. Tiempo. Grafico entonces, pero puedo medirlo, puedo montarlo, y entonces el tiempo es mi variable independiente. Sería en la gráfica cartesiana típica de X y Y, la X es T. ¿Quién es la Y? En los fenómenos de movimiento es la distancia que siempre representamos como la X. X inicial, X final. La mido en metros. ¿Sí? Entonces esto es X, esto es en metros entre segundo. ¿Y esto qué es? El cociente distancia entre tiempo, la distancia la mido en metros,
el tiempo lo mido en segundos, metros entre segundo, ¿qué es? Velocidad. Tengo la costumbre como físico de poner la flechita de que es un vector, una cantidad vectorial. Bien, bueno. En la naturaleza es difícil encontrar cualquier cosa que se mueva, por ejemplo, cuando cae, en el que la distancia recorrida X sea la misma siempre conforme pasa el tiempo. En un segundo, en 2 segundos. De hecho, cuando veo que un objeto cae, al principio recorre una distancia pequeña. ¿Sí? Tanto que lo pude atrapar otra vez. Lo solté y como la distancia que recorrió fue poca, en ese intervalo pequeño de tiempo, que no fue ni un segundo, lo pude recorrió esta pequeña distancia en este intervalo de tiempo. Imaginemos que yo dejo pasar el doble del tiempo. ¿Qué pasó? No lo puedo atrapar porque recorrió una distancia mayor. En tiempos iguales, recorre X diferentes, cada vez más grandes. Se dice que la caída de los objetos no es en distancias constantes, va aumentando. Eso se llama velocidad. ¿Cómo cambia la distancia en función del tiempo? Es la velocidad en física. Así se define en física. Velocidad, distancia del tiempo. Ya nos acordamos. Si yo lo grafico, ¿qué forma tiene la gráfica? El tiempo tiene intervalos iguales. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos. La distancia que pongo aquí entre rayitas es la misma. Parte de la posición 0 y el tiempo 0. Al principio recorre una distancia pequeña, pero la distancia que recorre en el segundo intervalo es mayor. Y la distancia que recorre en el tercer intervalo es mayor. ¿Cómo es la forma de la gráfica de la función de relación de la velocidad, o más bien del tiempo, de la distancia entre el tiempo? Es no lineal, vamos a decir, no es una línea recta. Esto se llama movimiento a diferencia de, lo voy a poner aquí así, podría suceder que el movimiento fuera así. Una línea recta. La distancia que recorre en tiempos diferentes siempre es la misma. Esto es un movimiento, cambio de posición en el espacio, movimiento, y siempre recorre la misma distancia en el mismo tiempo. La velocidad, a ese cambio de distancia de tiempo le llamo velocidad. A esto le digo que es movimiento a velocidad constante o uniforme, velocidad uniforme. No cambia, el cociente de distancia de tiempo no cambia. Y la velocidad es movimiento a velocidad uniforme. De hecho se le llama movimiento uniforme, según evita la palabra velocidad. Cuando la distancia cambia diferente en tiempos iguales en el movimiento, entonces diríamos que esa velocidad no es uniforme, es cambiante, es variable. Es movimiento a velocidad variable. También le podemos decir no uniforme o no uniforme. Y lo que noto es que en el caso del movimiento a velocidad no uniforme, el dibujo de la función x entre y me da una línea recta. Es la función, no el movimiento, porque el movimiento puede ser en curva, puede ser en círculo.
la trayectoria del movimiento puede ser en línea recta, o sea, movimiento en línea recta, ¿bien? O movimiento ¿cómo es este? Antes de que me maree, por favor, circular. Sin embargo, aunque el camino fue diferente, la trayectoria fue diferente, ambos fueron a velocidad uniforme. La distancia en círculo que recorría era la misma en el mismo tiempo. ¿Sí? Una cosa es la trayectoria o el camino y otra cosa es la velocidad, el movimiento, la velocidad del movimiento. En este caso, ambos fueron uniformes, fuera rectilíneo o circular. Ambos me dibujan en esta gráfica una función lineal recta. No quería decir recta porque se confunde con el movimiento rectilíneo. ¿Sí? Es una función lineal. Esto me dibuja una f de, no sería f de x, sería f de qué? F de t. Una f de t lineal. ¿Ok? Bueno. En el movimiento a velocidad variable o no uniforme, ¿cómo es f de t? F de t es no lineal. La verde me dibuja una línea recta, la roja me dibuja una curva, una función no lineal. De hecho, esto se le dice movimiento acelerado. Pero bueno, quedémonos con el movimiento no lineal, una función del tiempo no lineal. ¿Cómo puedo saber dónde va a estar o cuál va a ser la razón de cambio a los 150 segundos? Hay dos formas. Número uno, o tabulo la función o obtengo la derivada. ¿Por qué? La derivada, recuerden que es la pendiente en cada punto de una función no lineal. La derivada de esta función me puede permitir conocer la forma de la curva. ¿Cómo cambia la velocidad? De hecho, puedo definir matemáticamente a la velocidad como la derivada del cambio de posición en el tiempo. La velocidad. La velocidad en física, la velocidad de la física, del fenómeno físico en el movimiento, es la velocidad, es la derivada del cambio de posición en el tiempo. En más palabras, la curva, la pendiente de la curva en el tiempo que me interesa. Es una de las aplicaciones de la derivada en física. En biología no estamos hablando a lo mejor me interesa estudiar la locomoción de los organismos, el movimiento de los organismos, pero no, lo que me interesa son las poblaciones. Soy ecólogo. ¿Sí? Voy a hacer gráficas o voy a medir poblaciones a lo largo del tiempo, en diferentes días, semanas, meses, años, tiempo. Y aquí lo que mido cada que voy al campo es el número de organismos. Hay una relación de n entre t, y esto sería que la velocidad de crecimiento de la población. La velocidad poblacional, llamémoslo. La velocidad de crecimiento, que tanto crece o decrece. Si la población está creciendo, la curva va a ser así. Comienzo no con 0 individuos, hay un número X de individuos y la población va a ir creciendo de forma no lineal. ¿Cuántos va a haber en el tiempo? No sé qué, pues un montón. Bueno, en el modelo matemático puede ser, pero en el ecosistema no sucede. En el ecosistema, porque la cantidad de comida, estos empieza a aumentar el número de bichos, están comiendo,
se pueden acabar la comida o empieza a escasear, empiezan a morir el número de individuos y entonces la población crece menos o quizá incluso se estabilice. O puede suceder incluso que desciendan. ¿Por qué? Algo está pasando. El medir poblaciones de organismos en ecosistemas me puede permitir hacer predicciones de qué pueda suceder, y si cuando regreso al ecosistema a medir veo que el número que mido no es igual al que predecía la función, algo está pasando en el ecosistema. A lo mejor llegó a su punto de equilibrio poblacional de soporte de organismos en el ecosistema en cuanto a cuánta comida hay, cuánto hábitat hay. No puede haber más organismos que los que soporte el ecosistema. O a lo mejor llegó un organismo competidor, o a lo mejor una enfermedad, o un cambio ambiental. Ese es el objetivo. Para eso están estudiando biología ustedes. Profesor, pero por ejemplo, si derivamos esta función, ¿qué datos nos Bueno, te va a dar la rapidez del fenómeno. ¿Qué tan rápido va a llegar a un número de organismos? ¿Y cómo es el ecosistema? Una isla, ¿qué tan grande es la isla? A lo mejor no es una isla, pero está limitado por una barranca, por un precipicio, por un río. Y es un río profundo. O hay cocodrilos. Y además no lo haces para una especie, lo haces para muchas especies. Y esto se pasa, por ejemplo, si nosotros quisiéramos derivar esos No, es que necesitas la función, necesitas la función matemática. Esto lo que te describe son ondas. Ahí está. Esta es la función seno, más o menos. ¿Sí? Es la función seno. Voy a ponerla así, no importa cuál sea la forma. Este es el coseno, la verde es coseno, verde es y igual a coseno de x. El seno de 0 es 0, el seno de 0 es 1, el coseno de 0 es 1. Le dicen, el seno de 0, saquen su calculadora en radianes. En radianes, ¿cuánto es el seno de 0? 0. ¿Sí? ¿Cuánto es el coseno de 0? 1, por eso lo dibujé acá. Ok, eso es si el fenómeno se comporta como una onda. Alguna función trigonométrica me la va a describir. A lo mejor si resulta que no es coseno de x, sino que es 4 coseno de x. Podría suceder que fuera seno de x al cuadrado para un fenómeno específico. Bueno, de una vez que bueno, diría, los fenómenos poblacionales no son trigonométricos. No se describen por medio de funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas no son iguales a... Yo no conozco fenómenos poblacionales, pero sí hay otros fenómenos biológicos que se comportan así. Son fenómenos de comunicación. O algunos fenómenos de locomoción. La frecuencia del paso, la frecuencia del andar, la frecuencia del movimiento. Fenómenos de frecuencia son fenómenos periódicos, y los fenómenos periódicos se describen por medio de funciones trigonométricas. Cualquier fenómeno periódico. El aleteo de un colibrí se describe por medio de una función trigonométrica. O por ejemplo, cuando liberan animales como a su vida silvestre, que los mantienen como en... Bueno, ahí los crecimientos, los fenómenos poblacionales biológicos, todos desde los virus hasta
los más grandes es la ballena azul. ¿Sí? Hasta los cetáceos, los mamíferos marinos, los fenómenos poblacionales tienen forma exponencial. Se describen, estas son curvas típicas nuestras, las poblacionales. En términos generales, como función general, las funciones matemáticas que describen los fenómenos poblacionales son de, vamos a decir, A por E a la X, donde puede haber factores racionales, es decir, proporcionales, entre algo, A puede ser un número racional, etc. Pero en general son exponenciales. ¿Sí? De ahí que decía, con gusto lo vamos a explicar, es que sí estamos en la fase exponencial y todos los reporteros, es que en términos así de lenguaje coloquial, cuando uno dice que eso es exponencial, es grandote. No, pues depende de qué parte de la curva estés. Aquí es chiquito, acá es grandote. Toda reproducción de organismos, todo crecimiento poblacional, tiene forma exponencial. Es que llegó a su fase exponencial, desde que empezó estaba en fase exponencial, pero el cambio era pequeño. Sí, a valores mayores de tiempo, el cambio es más rápido, porque así me lo define la derivada, la inclinación. Entonces, yo necesito obtener la derivada, que es dx de A por E a la X. A fuerza lo voy a tener que hacer. Como les decía en la sesión pasada, no se asusten o no se preocupen demasiado. Hay software que les ayuda a resolver eso. Lo importante es que ustedes tengan los datos de laboratorio o de campo apropiados y puedan plantear una función inicial. Hay software que les ayuda a que se me ocurre que puede ser esta la función. Tabulémosla y a ver si se parece. Si se parece, ya encontramos la ecuación o función que describe el fenómeno biológico que estamos estudiando. Ya la hicimos, porque entonces podemos predecir. Que no es igual, bueno, cámbiale los coeficientes, métele otra variable. Para eso pueden ayudar actualmente algunos programas de inteligencia, como herramientas auxiliares. Ustedes no van a poder dejar de pensar, punto. Ahora, vamos a la parte final de la clase de hoy. ¿Qué color te gusta? ¿Azul, anaranjado, verde? Azul. Anaranjado, verde, azul. Anaranjado. Verde. Azul. Tengo más. Quedan dos anaranjados, verde. 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 Por ahí creo que tenemos la azul que es anaranjado o azul. ¿También? Ok, bueno. ¿Para qué los globos? Y de una vez les digo, este va a ser, no el globo, va a haber, sino otro fenómeno similar, va a ser su siguiente evaluación parcial de una vez. Esa, háganla, hoy es jueves, es para la próxima semana, pueden hacer el transcurso de aquí a la semana próxima. Bien. Cuando tomamos un globo, me salió rojo, tiene una dimensión no, de hecho tiene 3 dimensiones. Tiene un tamaño inicial. Puedo medirlo casi como si fuera plano, pero existe en 3 dimensiones. ¿Ok? Una horizontal, una vertical y una de profundidad, vamos a decir. Cuando empiezo a agregarle aire, cambió su forma, cambió su magnitud espacial en X, en Y y en Z.
Conforme le voy agregando aire, sus dimensiones espaciales, las 3 dimensiones espaciales, empiezan a cambiar. Y conforme más aire le voy metiendo, siguen cambiando. Va aumentando el valor cada una de las variables X, Y y Z. Pero además no solo eso. Tiene más o menos forma cuasi esférica, ¿no? Puedo simplificarlo y pensar, bueno, voy a llamarle a X el diámetro del corte transversal del globo, que sería un círculo. Entonces ya puedo simplificar el modelo. No voy a ahorita preocuparme por el globo tridimensional, sino solamente por su corte transversal, que puedo empezar a medir midiendo el diámetro. Y el diámetro, bueno, en física, que luego es donde más usamos las matemáticas de manera cuasi directa, voy a usar el rojo. El diámetro en un círculo, afortunadamente, casi nunca lo mido como diámetro, que sería la línea que pasa por el centro en la longitud mayor de la periferia del círculo, porque si lo trazo por acá, me sale una cuerda, la cuerda del arco, que es más corta que el diámetro. Podríamos definir al diámetro como la cuerda más larga de un círculo. ¿Cuál es? La que pasa por el centro del círculo. Es una circunferencia, aunque eso parece más bien un huevo. Me quedó más bien un óvalo. Pero imaginemos, somos muy imaginativos, imaginemos que es una circunferencia, es un círculo. Decía yo que en física y en matemáticas, por lo tanto, casi siempre lo que hacemos es trabajar con la mitad del círculo. O sea, con el radio, que tiene una magnitud de esta dimensión, esa longitud. Puedo tener R es igual a un número, si lo mido. Y esto es proporcional a la magnitud espacial o longitud del perímetro del círculo. De hecho, el círculo es el perímetro la circunferencia es el perímetro de un círculo. Puedo medir la circunferencia. Lo más tradicional que se aprende uno desde la primaria es que hay una proporción no del radio, sino del diámetro respecto a cuántos diámetros ocupan el perímetro de un círculo, o la circunferencia de un círculo. ¿Cuántos? Son 3 diámetros son iguales al perímetro del círculo. O sea, yo tomo un diámetro, lo curvo, llega como por acá, luego otro llega por acá, y luego otro llega por acá, pero se queda cortito, no alcanza. Ah, ya te acordaste. El pedazo es un pedacito. Sí, en realidad es 3, es 3.14, etcétera. 3.14, 15, 92, 64, etcétera, veces el diámetro es igual al perímetro del círculo. Y esto le llamamos 3.14 periodo, se dice así, es igual, lo representamos con la letra pi para no escribir todo el número. De hecho, entonces puedo decir que el perímetro del círculo es igual a 3, no, a pi, dije, pi diámetros, ¿no? Pi diámetros. Pero el diámetro, les digo, casi no lo usamos. Casi siempre usamos el círculo. El círculo. El radio será igual a 2R por pi, o 2πr. ¿Sí? Es igual a 2πr. 2πr. Porque el diámetro D es igual a 2R, no a 2pi, a 2R. El diámetro es igual a 2R. ¿Bien? ¿Esto por qué lo digo?
Porque conociendo el radio de una circunferencia, que podría ser el corte transversal del globo inflado, ¿cuál es el radio? Pues del ombliguito este que tiene aquí, la distancia a cualquiera de los extremos de la parte central del globo. ¿Sí? Yo puedo encontrar, si yo voy soplando, o mejor con una bomba que inyecte aire, ¿sí? Prendo la bomba, empiezo a meterle aire al globo y empieza a aumentar su volumen, su tamaño. Bien. Ok. Entonces puede haber un aumento del radio conforme va creciendo en función del tiempo, es decir, el radio, el cambio en el radio es, no tengo que poner esto. El cambio en el radio es proporcional al tiempo. Yo puedo preguntarme entonces, ¿cómo es delta R entre T? Y esto sería algo así como la velocidad de inflación del globo. No solo eso, yo puedo empezar a calcular las dimensiones físicas del globo, porque hay cantidades espaciales de la misma circunferencia del círculo relacionadas con el radio, como cuál del radio R depende, es decir, en función de R. F de R es, no ya vamos a poner como igualdad. En función del radio está, por ejemplo, el área del círculo que corta el globo. Entonces, conforme cambia el radio, cambia el área. Al aumentar el radio, aumenta el área. Por ejemplo, hay algunos organismos que crecen en forma radial en medios de cultivo. Hongos como el penicilio. ¿No se han fijado en las tortillas ya hongueadas? Que crecen diferentes variedades de penicilio. Unos son rojos, otros son verdes, unos son rosaditos. ¿Sí? No los han sacado así del refrigerador, a mí me ha pasado más de una vez. O a veces se me olvidó meterlas al refrigerador, las dejé en el tortillero y de repente veo agua. Le digo a mi esposa, vamos a producir antibióticos. Ok, me dice, tira eso a la basura. Qué bueno que no le dijo eso a su esposa a Alexander Fleming, porque si no, entonces no hubiera descubierto la penicilina. Okay. Bueno, entonces, resulta que F de R entre T debe ser igual a A de algo entre T. Conforme cambia el radio, en función del tiempo, tengo dos funciones que cambian simultáneamente. Puedo resolverlas como le hicimos aquí. Tengo una función de un lado, otra función del otro, derivo uno, derivo la otra. Bien, bueno. Y no solo eso, hay algunos otros organismos, hongos también, que si uno los pone en medios de cultivo en lugar de en caja de Petri, en medio sólido, los pueden cultivar en medio líquido, en un matraz. Lo han podido hacer, si no a lo mejor lo hacen en los cursos de microbiología, si los van a llevar, van a ver cómo crecen como esferitas, que están flotando en el medio líquido ahí. A veces también me ha pasado en el refrigerador. Tengo ahí algún jugo guardado, ¿sí? Alguna bebida con medio de cultivo, alguna bebida azucarada, y cuando la saco tiene ahí como nubecitas esféricas flotando, de diferentes tamaños. Yo puedo estimar cuál surgió primero, o sea que sea más grande. Puedo estimar sus tiempos de crecimiento, porque puedo ver cómo cambian. Al cambiar el radio, cambia el área transversal y cambia el volumen.
y crece, y crece, y crece, y crece. Entonces yo puedo empezar a ver, por ejemplo, pensando ya en cuestiones metabólicas, ¿qué cambia más rápido? ¿Cambia igual el radio que el área, que la superficie o que el volumen? Que la superficie toda o que el volumen. Estamos hablando de cambios de un mismo fenómeno en el cual cambian varias variables simultáneamente, pero a tasas de cambio o derivadas diferentes. Tenemos, por ejemplo, en este caso, la relación es, en particular, para el caso de uno, y es lo que van a hacer, lo voy a poner luego en el City y lo voy a poner también en los que están como oyentes me envían por mensaje, para enviarles yo por mensaje la tercera evaluación, esta tercera evaluación. Bien. Tenemos entonces que A entre T, el cambio del área en función del tiempo debe ser igual a, de alguna manera, el radio. ¿Cómo se relaciona con el radio en función del tiempo? Bueno, ¿qué aumenta más rápido? ¿El área en su conjunto o el radio o diámetro? Bien. Nada más que aquí lo que necesitamos conocer es la relación entre área y radio. Lo voy a borrar porque voy a poner la relación entre área y radio. ¿Y cómo determino el área de un transversal del globo? El área transversal del globo es una circunferencia con la fórmula del área. ¿Cuál es? Pi por radio cuadrado. Entonces, el área de un círculo, esta área, es igual a pi veces el radio elevado al cuadrado, o el cuadrado del radio. Radio elevado al cuadrado, lo multiplico por pi y me da el área. Pero lo que tengo es a entre t y pi r cuadrada entre t. Porque ambos cambian en función del tiempo. Lo que necesito es entonces determinar la derivada del área en función del tiempo y simultáneamente la derivada de pi r cuadrada en función del tiempo. ¿Ok? No me acuerdo si el documento está en el City, lo voy a revisar. Si no, lo subo hoy por la tarde-noche. ¿Sí? El documento donde está el desarrollo de esta derivada implícita. Lo que hemos visto, estado viendo esta semana, es el concepto de la derivada implícita. Bien. Es un ejemplo muy simple de la aplicación de la derivada o el uso de la derivada implícita. Cómo cambia un objeto en el espacio, un objeto bidimensional, el círculo, o incluso un objeto tridimensional. Yo puedo también, no lo voy a hacer aquí, eso revísenlo en casa. ¿Cuál es la relación entre, lo voy a poner aquí para que lo revisen en casa en amarillo? ¿Cuál es la relación del volumen en función del radio de una esfera? ¿No se ve? Bueno, escúchame. ¿Cuál es B igual a F de R? Donde B es el volumen y R es el cuadrado. Lo que tienen que revisar es cuál es la fórmula, entre comillas, del volumen de una esfera en función del radio, no del círculo, no del diámetro. ¿Sí? Así como el área de un círculo es pi r cuadrada, el volumen de una esfera es pi, énsenlo bien para que lo busquen luego. ¿Cuál va a ser rápidamente la tercera evaluación parcial? La tercera evaluación parcial va a ser experimental. Practiquen con el globo, porque la evaluación va a ser con hot cakes.
con una variable adicional. Preparen dos masas diferentes en cuanto a proporción de líquido, polvo de harina. Pónganle un poquito más de agua o leche, no sé cómo los preparen, a la harina. Y en un caso les va a quedar una masa más densa y otra menos densa. Incluso es más o menos como se hacen las crepas. Varía uno la proporción de harina líquido, harina leche, harina agua. Bien, bueno, sin llegar a hacer crepas, sino hot cakes, preparen dos masas de densidades diferentes, cambiando la cantidad de la proporción de harina leche, vamos a decir. Bien, y lo que van a hacer es medir el tiempo que tarda en expandirse hasta ya no crecer una cantidad constante de masa. Sí, toman ustedes la jarrita donde lo pongan, la cuchara o el cucharón, y lo van echando. Y van viendo cómo se va expandiendo. Miran el tiempo y las dimensiones del hot cake, de los hot cakes, y apliquen esto. Imaginen que son planos, porque los hot cakes son tridimensionales, son como cilindros, más anchos que altos. Preocúpense cuando hagan hot cakes más altos que anchos. Sean pasteles. Un pastel es un hot cake más alto que ancho. Puede ser, sobre todo si es de bodas. Bueno, entonces van a aplicar esta. ¿Cómo cambian el área y el radio en tiempos iguales, masas diferentes de hot cakes? Por hoy nos despedimos, ya tengo hambre.